Salió a su mamá, güey. A mí no. Ustedes me conocen, mis hermanos. Si hubiera sido yo, esa pelea sacaba el primer chingadazo en la nariz. Yo nada más me hubiera limpiado la sangre y le hubiera dicho al otro niño, ok, ya estuvo. Nos dimos. Cada quien sacó lo que traía adentro. Tú sacaste el dolor de tu padre ausente. Yo saqué sangre que me sobraba de mi nariz. Vamos a dejarle un empate como caballeros, ¿qué te parece? Pero no, mis hermanos, aparentemente mi hijo es una máquina de repartir chingadazos. Es un DJ que le aventó un popurrí de putazos al otro niño. Y ya sé lo que están pensando la capital, y que la violencia no resuelve nada, es puta madre, está bien. Pónganse en mi lugar un momento, ¿ok? Vengo de una familia de 7 generaciones de escamillas que fuimos víctimas en la escuela y por primera vez tenemos un victimario en nuestras filas. Estamos todos orgullosos de él. Y la maestra quiere que lo castigue. Le dije, estás pendeja. Le quiero comprar una troca al hijo de su puta madre. Se la merece, tiene solo 5 años, ya tiene mejor récord de peleas que su papá. Por supuesto que no lo regañé, mis hermanos. Lo llevé a la casa a que mi esposa lo regañara. Para eso son las mujeres. Tiene que haber un adulto en la relación. Mi esposa, pobrecita, recién operada, todavía con el suero, regañando a mi niño, le dijo, mi amor, eso está muy mal, te hemos educado bien, por eso te estoy pagando una escuela para que vayas a pelearte como un animal. Estás castigado un mes. Todo este mes no puedes jugar con tu Nintendo, porque ella es mamá y le dice Nintendo al Xbox. Yo la iba a corregir, pero esas que dices, nah, porque me volteó a ver, ¿sí o no? Y yo, sí. Pinche Nintendo One está castigado. Estás castigado un mes. No puedes jugar con tu Nintendo, no puedes salir al parque. Todo este mes estás castigado para que entiendas lo que hiciste. Mi hijo volteó a verme como pidiendo ayuda. Yo con señas le dije, no. Le dije, sí, déjalo, no embarres más gente, güey. Mi niño se fue llorando. Yo sentí feo, mis hermanos. Y le dije a mi esposa, güey, ¿no viste el video? Sí, le dije, te lo voy a pasar, luego lo tengo ahí en Instagram. Mi niño se le quisieron pasar de chorizo y se defendió. Hizo lo correcto. Pero mi esposa es moderna y es psicóloga. Y me dijo, no, tu hijo tiene que aprender que el diálogo te abre más puertas. Y yo, sí, pero te rompen el hocico. Soy prueba viviente de que el diálogo no sirve de ni madre, güey. Fueron 15 años de horror, no quiero que mi hijo lo viva, güey. Pues está castigado, haz lo que quieras. Por eso te operan, güey, por ojete, güey. Y me salí corriendo, me salí a la banqueta a platicar con mi hijo, estábamos los dos ahí tristeando. Mi niño me preguntó, papi, ¿estuvo mal lo que hice? La neta no, güey. Al chile te viste bien profesional, güey. Entonces, ¿por qué estoy castigado? Dije, pues es que tu mamá es rara, por eso la operan. Dijo, entonces estoy castigado un mes. Le digo, pues dicen, pero mi mamá no puede salir de su cuarto. Le dije, no, tiene que estar en un cuarto estéril. ¿Cómo estéril? Le digo, como tu tío Pepe. Es un primo que tengo que no puede tener hijos. Que a él no le gusta este chiste, a mí me encanta. Diferencia de opiniones, es un país libre. Si mi mami no puede salir de su cuarto, ¿cómo se va a dar cuenta que yo estuve castigado todo un mes? Vato, eres inteligente y bueno para los madrazos, güey. Eres el elegido de Chosen One. Eres el que va a liberar a todos los hombres algún día. No, tienes razón, yo te cubro, carnal. Si tu mami te pregunta, dile que estás castigado y que extrañas tu Nintendo. Así dile para que te crea.